Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bueno, hoy vamos a ver, eh, estamos en la semana 7 y vamos a ver el repaso, no solamente de la unidad 4, sino vamos a ver el repaso de varias cosas. Me voy a tomar este tiempo. Pues para comentarles ciertos errores que he estado viendo y detectando en sus trabajos. Algo que es preocupante porque esto ya debería de dominarse desde el curso de contabilidad básica. Y estamos hablando de entender, por ejemplo, qué cuentas corresponden a un estado de resultados y qué cuentas corresponden a un balance general. Entonces, lo que me estoy dando cuenta es que cometen varios errores, quizás por omisión, ¿no? A veces omiten cuentas que deberían ser consideradas en uno o en otro, o a veces están incluyendo cuentas que no corresponden a ninguno de los dos estados financieros, ¿no? Eso por un lado, eso sí es preocupante. Vamos a dar un repaso sobre eso. La otra cosa que me estoy dando cuenta es que cuando, cuando se les pide que detecten, por decir algo, en uno de los ejercicios, cuál es la estructura económica o la estructura financiera o ambas, pues ustedes van directamente y tratan de hacer el estado, directamente el estado financiero. No, no, no se salten pasos. Aquí en este curso se les ha dicho cuál es ese proceso, y el proceso inicia primero que nada identificando las cuentas en qué estado financiero o a qué estado financiero corresponden. Uno. Dos, posteriormente ya que las clasifiqué, ahora voy a identificarlas. ¿Qué hago aquí en identificarlas? Perfecto, pues entonces, si son cuentas que son propias del balance general, bueno, entonces las voy a dividir entre, por ejemplo, activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Y entonces voy a ver si esas cuentas, qué tipo de activos son, si son activo circulante o activo fijo, o en el caso de los pasivos, si son cuentas de pasivos de corto plazo o pasivos de largo plazo. Eh, Voy a poner un ejemplo en este caso, es que también me he estado dando cuenta que han cometido el error muchos compañeros de ustedes, y es que están registrando una cuenta, ¿no? Como si fuera de pasivo, como si fuera, como si estuviera en pasivo. Por ejemplo, ustedes, hay un ejercicio donde hablan de una cuenta que dice préstamo a empleados. El préstamo a empleados, o sea, lo que está diciendo eso es: yo, empresa, le estoy prestando a un empleado, entonces ese empleado me tiene que regresar ese dinero en las condiciones que yo se lo haya empleado, si es con intereses, si es sin intereses, etcétera. Pero entonces ese es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque me lo deben a mí. Es dinero de la organización que se lo presté a alguien, y ese alguien me lo tiene que regresar a mí. Ese alguien es, en este caso, un empleado. Bueno, hay compañeros que han estado registrando en el ejercicio
mal esa cuenta, ¿no? Esa cuenta lo registran en pasivo. No es un pasivo porque no lo debe la empresa, se lo deben a la empresa. Es alguien le tiene que devolver ese dinero en las condiciones que se haya pactado. Esa es una. Luego, por ejemplo, otra cosa que que he estado detectando es que registran gastos, ¿no? Registran gastos en el balance general como si fueran ya sea activo o como si fuera pasivo. No es, los gastos se registran en el estado financiero, en el estado de resultados. Entonces, acuérdense que tenemos diferentes tipos de gastos que son registrados en este estado financiero y no en el otro. Entonces, también hay compañeros que han incluido el registro de esta cuenta de gastos en un estado financiero que es el balance general. No, ahí no van. Otra de las cosas que he estado detectando es que no siguen la estructura, por ejemplo, del estado financiero, del estado de resultados. En el estado de resultados, yo debo de seguir la secuencia, ¿no? ¿Cuál es esa secuencia? Pues es la estructura del estado financiero. Uno es a partir de los ingresos, bueno, ingresos igual a ventas, ¿no? A partir de las ventas, entonces yo le voy a ir restando ciertos rubros. Estos rubros, el primero, ¿no? Pues es el costo de ventas, obtengo la utilidad de venta, utilidad bruta, luego a esa utilidad bruta le voy a ir restando otras cosas y obtengo la utilidad de operación, luego a la utilidad de operación le voy a restar otras cosas y voy a tener la utilidad antes de impuestos y luego le voy a restar otras cosas y otros gastos y voy a obtener la utilidad neta. Entonces, y luego la utilidad neta, pues ya serían los gastos, el pago de dividendos y tendría la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio, según sea el caso. Pero estoy viendo, ¿no? Que varios compañeros de ustedes lo que hacen es juntar todos los gastos y se los resto a la utilidad, perdón, a las ventas y entonces ya obtengo una utilidad que ni siquiera la llaman utilidad neta o utilidad como la quieran llamar. Entonces, no es así, no se hace de esa manera, se tiene que hacer conforme está establecida la estructura del estado financiero, del estado de resultados. Y se los he estado señalando claramente, pero continúan con ese error. Ya hay algunos compañeros de ustedes que parece que no leen mis recomendaciones y continúan con este error, ¿no? Bueno, esa es una. Luego, en el caso del estado de resultados, acuérdense de contabilidad básica, pues la regla básica es que en el balance general tenemos los activos y del lado derecho tenemos el pasivo más el capital. La ecuación me dice que el activo tiene que ser igual a pasivo más capital. Entonces, si esta ecuación no se cumple, algo estamos haciendo mal. Es decir, estamos registrando cuentas mal. Entonces, tenemos que revisar otra vez toda la estructura porque algo estamos haciendo mal. Bueno, otra de las cosas que estoy viendo que están registrando mal.
Un momentito. Discúlpenme. Bueno, entonces, el asunto es que tenemos un problemita, ¿no? Que es precisamente el que, el cómo estamos registrando las cuentas, ¿no? Y luego, cómo incluimos, básicamente, cómo incluimos cuentas que no corresponden a uno o a otro estado financiero, ¿no? Otro de los problemas que he estado viendo es que no puede ser así. Hemos estado hablando a lo largo de este curso y es que todo todo análisis y estudio de los estados financieros, ¿no? Una vez que ya los realizamos, pues tienen que estar sustentados en datos, en información verídica, no en supuestos, no en un análisis empírico como el que varios de sus compañeros han realizado y sacan sus conclusiones y sus recomendaciones. Eso no es correcto. Entonces, ¿en qué se debe de basar, por ejemplo, los análisis y los estudios y la interpretación y luego sacar conclusiones y después dar las recomendaciones? Pues para eso hemos estado viendo que en qué consiste el análisis vertical y el análisis horizontal, ¿no? Esa es una parte. Y luego también hemos visto las razones financieras. Entonces, el cálculo de razones financieras también me va a dar, está muy relacionado para temas de ver qué tan apalancada está una organización, qué tan solvente es la organización, qué tanta liquidez tiene una organización, por ejemplo, qué parámetros de actividad tiene, etcétera, ¿no? Entonces, yo debo de analizar, ¿no? Debo de analizar efectivamente qué, debo de analizar efectivamente, pero en base a a esta metodología. Si solamente lo hago por encimita, checando ciertos números, no me sirve. Las recomendaciones no se hacen así, se hacen en base a datos, a información que se obtiene en base a esta metodología. Por eso los temas de esta materia son así. Entonces, tenemos que seguir todo el proceso y todo el flujo para poder entonces llevar a cabo desde la construcción correcta de los estados financieros en base al primer paso, que es identificar y luego clasificar las cuentas y luego ya construir cada estado financiero, seguir las reglas de los estados financieros para que las cuentas correspondan, ¿no? Sean las que correspondan en cada estado financiero. Luego de ahí, pues viene el análisis, ya sea vertical, ya sea horizontal, y utilizar también las razones financieras, y entonces ahora sí, ya podemos, o sea, con este análisis, pues ya podemos interpretar esa información y obtener conclusiones. Una vez que obtengo conclusiones, ahora sí ya puedo recomendar algo, antes no, porque si alguien ve, por ejemplo, trabajos como los que ustedes, algunos de sus compañeros han entregado, donde su análisis no está basado en esto,
pues entonces esas recomendaciones no sirven de nada, no sirven de nada. Entonces pueden estar falseadas. Entonces, no, por eso la importancia de que sigan el proceso de lo que es el análisis financiero. Si no, entonces, pues está mal. Bueno, entonces vamos a compartir aquí, vamos a repasar lo que son las cuentas de cada, que pertenecen a cada estado financiero. Y entonces vamos a ver, déjenme ver dónde están unos y dónde están otros. No, no está aquí. Creo que sí, aquí más adelante. Aquí ya está. Ya vamos a ver. Bueno, entonces tengo las cuentas primeramente del balance general. En el balance general podemos encontrar cuentas de qué tipo. Primero, lo primero que vamos a reportar es del lado izquierdo el activo. Pero el activo se reporta del más líquido al menos líquido. Y entonces el más líquido pues, es el activo corriente. Y dentro del activo corriente, el que tiene la mayor liquidez, pues es el dinero en efectivo, el que está en caja y también en bancos. Puedo disponer inmediatamente de él. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, tengo las cuentas por cobrar de clientes, ¿no? Tengo clientes, les vendí algo, les vendí productos o servicios y me deben algo, ¿no? Entonces son esas cuentas por cobrar, son activos porque me lo deben a mí. Luego tengo otras cuentas por cobrar, les puse el ejemplo de préstamos a empleados, por ejemplo. Entonces, yo tengo un préstamo a empleado, ese empleado me lo debe a mí, no se lo debe no, no lo debo yo, me lo deben a mí. Entonces, por lo tanto, es un activo, es una cuenta por cobrar. Tengo todo tipo de inventarios, ¿no? Materia prima, envases consumibles, producto semiterminado, producto terminado, qué sé yo, empaques, todo esto aquí lo tengo en inventarios. Luego viene los gastos pagados por anticipado. ¿Qué son gastos pagados por anticipado? Ejemplo, yo decidí, porque me daban un muy buen descuento, pagar mi alquiler de la oficina en una sola exhibición, es decir, por anticipado, el pago hoy y pagué un año. Perfecto, entonces el pago por un año, sería estos gastos por anticipado. Es un activo que yo tengo porque tengo el derecho de usar esa oficina por un año, ¿no? Por el periodo que yo lo haya pagado. Luego tengo el total de los activos circulantes y luego vendría el activo fijo. Cuentas de activo fijo, pues serían, ¿qué son los activos fijos? Pues ya lo hemos hablado, es mobiliario, equipo de cómputo, transportes, edificios, terrenos, maquinaria, equipo, etcétera. Y cada uno de estos tiene una cuenta asociada que es la depreciación de acuerdo a su vida útil. Y entonces, el fisco me permite deducir el desgaste que tienen los activos. Entonces, no es lo mismo pues, un equipo que yo haya utilizado o un transporte que yo haya utilizado durante X número de años, ¿no? Que uno nuevo. Entonces, yo tengo que reflejar en mi contabilidad, en mi estado financiero, pues que es ese efecto por el uso, ¿no? El que es el desgaste. Entonces, esas son cuentas de depreciación que me permite el fisco llevar a cabo. Y luego viene, pues entonces ya tengo el total del activo fijo, ¿no?
Y entonces tengo el total del activo. Perfecto, pues ya tengo el total del activo. Ahora, ¿qué cuentas van en el pasivo? Aquí en el pasivo se registran primero aquellos que tienen una exigibilidad, un periodo de exigibilidad más corto. Entonces, el primero que vamos a reportar es el pasivo de corto plazo. Y entonces tengo cuentas, ¿no? Por pagar con proveedores. Mis cuentas por pagar, pues, el proveedor, pues me vendió, ¿no? Vamos a decir, ciertos insumos y entonces le tengo que pagar, pero pues me dio un crédito, ¿no? Me dio un crédito porque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y esas son las condiciones. Y entonces, pues tengo una cuenta por pagarle a ese proveedor que me surtieron ciertos insumos, ¿no? Luego tengo bancos, ¿no? Mis cuentas por pagar con bancos. ¿Qué es lo que ocurre ahí con bancos? Pues son préstamos o de intereses, ¿no? Yo aquí tengo los intereses de corto plazo. Luego tengo empleados, pues sí, yo tengo cuentas por pagar con empleados, ¿como qué? Pues la nómina, nóminas, etcétera, ¿no? Aquí tengo que, este, que registrarlas. Luego está el pago de impuestos, pues también el pago de impuestos lo registro aquí, ¿no? Luego, en el total de pasivos, el total de pasivo, yo tengo este sería el total del pasivo circulante. Luego vendría el pasivo de largo plazo. Entonces tengo deudas de largo plazo. Por ejemplo, yo compré, por ejemplo, no sé, el edificio donde está la oficina, lo compré, pero con una hipoteca, ¿no? El dinero me lo prestó el banco, pero es de largo plazo. Entonces, pues aquí está esa deuda registrada. Entonces tengo aquí mi total de pasivos, que es la suma de todo el pasivo, tanto de corto plazo como el de largo plazo. Y luego vendrían las cuentas de capital. En las cuentas de capital yo puedo tener, pues, el capital social, que es el dinero con el que opera la empresa del día a día. Luego está, por ejemplo, lo que son reservas. Por ejemplo, yo reservo, pues para ciertas compras, ¿no? Eh, eh, Obligaciones que yo voy a tener, posiblemente de tipo anual, ¿no? Voy creando las reservas. O, por ejemplo, tengo las utilidades del ejercicio. Aquí es donde se reportan las utilidades del ejercicio. Es decir, en mi estado de resultados, por el periodo, ¿no? Que yo obtuve unas utilidades y esas utilidades en el balance general que debe corresponder al último día del periodo del estado de resultados, el balance general sería esa fecha y entonces, por lo tanto, esas utilidades que se obtuvieron en ese último día de ese periodo del estado de resultados se reportarían en el balance general que tiene, acuérdense, es como una fotografía a una fecha determinada, que debe de corresponder con el último día del periodo que reporta el estado de resultados. Entonces, aquí es donde se reportan las utilidades. También puedo tener utilidades reportadas, pérdidas, utilidades de ejercicios anteriores. Aquí los puedo acumular, ¿ok? Y entonces tengo el total del pasivo más el patrimonio o del capital. Y este debe de ser igual o debe de corresponder al total del activo. Eso es, debe de cumplirse esta ecuación. Si no se cumple, entonces algo estamos haciendo mal. Estamos registrando alguna cuenta donde no se debe, etcétera. Entonces tenemos que revisar eso. Tenemos que revisar eso. Bueno, vamos a revisar la estructura del estado de resultados. El estado de resultados tengo primero las ventas o los ingresos.
Luego le voy a restar el costo de ventas. Voy a explicar qué es el costo de ventas. Yo soy una comercializadora, yo vendo celulares y computadoras, ¿no? Y entonces el proveedor me vende las computadoras y los celulares a un cierto precio, pero yo lo revendo a un precio más alto, ¿no? Y entonces ese costo de ventas es el precio a que el proveedor me vende los celulares y las computadoras. La resultante entonces de restar estos costos de ventas a los ingresos, pues es la utilidad bruta. Luego vienen los gastos de operación. Los gastos de operación se dividen en tres. Uno son los gastos de venta. ¿Qué son los gastos de venta a diferencia del costo de venta? Los gastos de venta son todos aquellos gastos que utilizamos para hacer el esfuerzo de vender los productos, como que promociones, todo el marketing que llegamos, la publicidad, los promotores, etcétera. Todo eso representa el gasto de ventas, los salarios que le pagamos a los promotores, a la gente relacionada con ventas, a los vendedores, sus comisiones, etcétera. Todo eso es gasto de ventas. Luego viene lo que es el gasto de administración. El gasto de administración, pues son el director general, el director de toda la estructura de recursos humanos, toda la estructura de administración y finanzas, el contador, todo lo que utilicemos. Tenemos eh, ¿cómo se llama? Alguna otra estructura que puede estar por ahí. Por ejemplo, bueno, esta parte, ¿no? Luego tenemos los gastos de operación. Los gastos de operación, pues están todo lo que son relacionados, por ejemplo, a seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Y entonces ya tenemos los gastos operacionales o de operación y a esta utilidad bruta le restamos estos gastos operacionales y me da los gastos de operación, la utilidad de operación, perdón. Luego, a esa utilidad de operación le quito los gastos financieros, ¿no? Los intereses que estoy pagando y aquí me da la utilidad antes de impuestos, luego le quito los impuestos y me da la utilidad neta. A esta utilidad neta le quito el pago de dividendos y ahora sí obtengo las utilidades o pérdidas del ejercicio. Esto es la estructura del estado de resultados. ¿Ok? Entonces, estas son las cuentas que yo tengo en este estado de resultados. Muy bien. Ahora bien, otra cosa que es muy importante son las razones financieras. Las razones financieras me sirven pues para llevar un análisis más detallado de la organización y ver aspectos como ver qué tanta liquidez tiene la organización. Acuérdense, liquidez es capacidad de pago que tiene la organización para solventar sus cuentas de corto plazo, todas sus deudas de corto plazo u obligaciones. Luego tengo las medidas de solvencia. ¿Qué son las medidas de solvencia? Pues es la capacidad de pago que tiene la organización para hacerle frente y poder pagar, poder cubrir, poder cancelar todas sus deudas u obligaciones, pero de largo plazo. Y luego tengo las medidas de actividad o de rotación de activos. ¿Aquí qué mide? Pues mide la eficiencia de utilización de los activos. Entonces, ¿qué tanto utilizo los activos que tengo? Por ejemplo, hay una medida por ahí, ustedes se acordarán, es la rotación de inventarios. La rotación de inventarios me dice
con qué velocidad el inventario se llena y se vacía. Se vuelve a llenar y se vacía en un periodo de tiempo que estemos analizando. Por ejemplo, entonces es medida de actividad. ¿Qué tanta actividad lleva a cabo? Y si esta medida de actividad, pues corresponde, por ejemplo, a una medida que sea muy buena o pobre con respecto a otras organizaciones. Luego tengo medidas de rentabilidad y es, por ejemplo, con los activos que tengo, ¿no? ¿Qué tanta utilidad podemos obtener o qué tantos ingresos podemos obtener? Tengo las dos medidas. Acuérdense que no es lo mismo ingresos que utilidad. Y entonces, otra de las medidas que tengo es, pues, medir, por ejemplo, qué tanta capacidad tiene la organización para generar utilidades. Luego, otras medidas, pues, serían medidas del valor de mercado, es decir, medidas que son muy importantes, por ejemplo, cuando las empresas cotizan en bolsa. Y es decir, aquí están relacionadas con el precio por acción, ¿no? En este caso, el precio por acción, pues es una medida fundamental porque aquí es una de las formas en que los inversionistas utilizan para ver qué tanto ha crecido, qué tanto ha evolucionado la organización en su rendimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues podemos medir en diferentes periodos cuánto ha crecido o decrecido, puede ser, el precio de la acción. Y entonces tomar acciones sobre, pues, compra, inversión o desinversión, ¿no? Entonces, aquí hay varias, ¿no? Hay lo que sería la razón circulante, la prueba del ácido, y estas serían razones de liquidez, las razones de solvencia serían razón de deuda total, razón de deuda de capital, el multiplicador, razones de actividad, pues está la rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de activos fijos, rotación de activos totales, etcétera. Ustedes tienen que revisar esta información. Luego están las medidas de rentabilidad, que son el margen de utilidad, el rendimiento sobre los activos, rendimiento sobre el capital, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas raciones financieras me sirven para evaluar el desempeño de una organización. Entonces, estas son las que yo utilizo para poder sacar conclusiones en conjunto con el análisis vertical y el análisis horizontal para ver evolución y desempeño de la organización. Sin este análisis no sirve mi análisis ni mis recomendaciones. Bueno, hasta aquí el video de hoy, la sesión de hoy. Espero les sirva para la entrega de sus trabajos. Bueno, vamos a dejar de compartir y pues recuerden que me pueden hacer consultas puntuales de lo que no han atendido. Si me dicen es que no he entendido nada, pues entonces tienen que regresar a leer todos los materiales del curso y hacerme preguntas puntuales de decir, no entendí esta parte, o por qué se aplica de esta otra, o por qué se registra esta cuenta aquí y no acá. Ese tipo de preguntas, pero no me digan, no puedo explicarles todo el curso. Para eso están los materiales del curso. Entonces, me pueden consultar a través del chat de la plataforma, me pueden consultar a través de los foros de dudas, me pueden consultar a través del mail. Bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho.